Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia con Mafer. El día de hoy hablaremos del texto de José Antonio Rivera Villanueva, El movimiento revolucionario en San Luis Potosí. Yo sé que les va a encantar, es un contexto así general, pero está muy interesante, así que comencemos. Bueno, históricamente San Luis Potosí siempre ha tenido participación en los movimientos sociales. Los grupos liberales que habían surgido a principios del siglo XX lo integraban un pequeño y selecto grupo de intelectuales. En San Luis Potosí, los hacendados constituían una aristocracia que constituía mucho poder y estaba regido por un pequeño círculo de familias relacionadas por vínculos económicos, políticos y matrimoniales. La estabilidad política y económica durante el Porfiriato fue en parte gracias a la inversión extranjera. En febrero de 1882, el cura Zavala encabezó una rebelión de peones entre haciendas de Ciudad del Maíz. En 1900, un pequeño grupo de intelectuales fundaron el Club Liberal Ponciano Arriaga, del cual hablé en el podcast anterior. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan a verlo. Pronto surgieron otros clubes que también tenían tendencias liberales, como el Club Democrático Potosino, el Club Antirreeleccionista Potosino, entre muchos otros. El movimiento revolucionario en San Luis Potosí fue gestando con los conflictos que iban surgiendo con el tiempo. Algunos de los revolucionarios potosinos fueron Pedro Montoya, Manuel Lárraga, Leobardo Jongitud, Higinio Olivo, Pedro Antonio Samuel y Francisco de los Santos, Ramón Santos Coy, Mateo Almanza, Francisco de P. Mariel, Saturnino Cleofas y Magdaleno Cedillo. La vida potosina estaba determinada por los intereses de los grandes propietarios. Los orígenes de la revolución en San Luis Potosí no fueron mero producto de la acción popular. También participaron las clases medias y algunos sectores acomodados, así como ciertos sectores de la época. En julio de 1910, Madero fue encarcelado en la penitenciaría de San Luis Potosí. A fin de este mes pudo salir de la prisión gracias a esta influencia que su padre ejerció sobre algunos ministros de Porfirio Díaz, sobre José María Espinosa, que era el gobernador local. Madero presentó a sus amigos, que también eran exiliados, el Plan de San Luis, el cual fue aprobado el 8 de octubre en San Antonio, Texas. Allí señala el domingo 20 de noviembre para el inicio de la revolución. El 20 de noviembre de 1910, cuando debía estallar la revolución, San Luis Potosí se encontraba en paz. En San Luis Potosí la policía empezó a aprender a posibles simpatizantes del maderismo. Al entrar 1911, la lucha armada en el sureste potosino no se abatía. Para fines de mayo de 1911, Porfirio Díaz salió de la Ciudad de México. Desde 1911, el poder presidencial se fue diluyendo, lo que significó una ganancia para los movimientos políticos estatales y locales. Los jefes revolucionarios se convirtieron en amos y señores de sus respectivos territorios. A mediados de 1914, el derrotado gobierno del general Victoriano Huerta quedó disuelto, lo cual se acabó el antiguo régimen del Ejército Federal. El 25 de mayo de 1917 se restableció el orden constitucional y se instaló la 25 legislatura local. El 5 de octubre de 1917, el Congreso expidió la nueva Constitución Política del Estado. Y eso fue todo de este texto. Espero que les haya gustado. Fue corto, pero les digo que era una embarradita. La verdad, para entender este capítulo, yo les recomiendo ver mi podcast anterior, escuchar mi podcast anterior, porque sí tiene como que algo que ver qué estaba pasando en esa época, los personajes y todo. Así que se los recomiendo para que entiendan más el contexto. Ya saben, aquí un estudiante de historia para ustedes, los TQM, y poco a poco vamos creciendo. Eso me emociona mucho en este proyecto que estoy empezando, la verdad. Yo estudio la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y pues poco a poco aquí yo les comparto mis conocimientos.